Iniciemos la clase del día de hoy. Nos habíamos quedado por ahí el día martes, habíamos hablado de toda la parte introductoria de la entrevista. Estábamos viendo ya los primeros, vimos ya los primeros 6 objetivos de los 9 que vamos a desarrollar. El día de hoy vamos a terminar de ver el resto de ellos. Una parte importante, hoy vamos a tener una actividad así un poco corta que alguien me va a ayudar con la lectura de la página 20. Yo les voy a explicar en qué momento vamos a hacerlo. Entonces, para que se vayan preparando. ¿Okay? Entonces, si quieren ahorita ya pueden apagar su cámara y empezamos donde nos quedamos el día martes. Habíamos hablado de la entrevista, habíamos hablado de algunas de las diferencias importantes entre una entrevista semi-dirigida y una entrevista también semi-abierta para que ustedes puedan tener esta información. Por otra parte, habíamos llegado al punto donde habíamos explorado respecto a múltiples... Están entrando todavía. Y habíamos hablado acerca de algunos de los objetivos de la entrevista, habíamos hablado acerca de los procesos, de la captación de los procesos transferenciales y contratransferenciales. Hemos hablado también de explorar los vínculos del sistema a nivel, o sea, en todos los niveles, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de padres, a nivel de hermanos, entre otros elementos. Habíamos mencionado también, y aquí es donde nosotros nos habíamos quedado, en el objetivo número 8, que era la estimación o la capacidad de los padres y del sistema para la elaboración de la situación diagnóstica actual y potencial. O sea, ¿qué queremos obtener con este apartado? ¿Qué es lo que nosotros apuntamos aquí en este elemento? Es si la participación de los padres va a ayudar a promover que el tratamiento se lleve acorde a lo que es necesario, si van a promover la generación de alternativas para una solución apropiada, si van a promover que cada uno de los individuos pueda encontrar una solución específica a las distintas dificultades, o por otra parte va a colaborar, va a asistir a las sesiones o simplemente no va a llevar ningún objetivo o no va a llevar a cabo ningún elemento que pueda mejorar esta condición. Y por eso quiero que nos centremos en la lectura de la página 20. ¿Ok? ¿Quién me quiere ayudar por acá? Así que tenga voz de estruendo. Jorge. Okay. Escuchamos lo que está señalado en amarillo. Okay. De ahí empezamos. Bueno, ya que nos hemos referido a la entrevista con los padres, queremos aclarar que la presencia de ambos es imprescindible. Consideramos al niño como emergente de un grupo familiar y podemos entenderlo mejor si vemos a la pareja parental. Entendemos que es más productivo romper el estereotipo según el cual se impone la entrevista con la madre solamente por el estrecho vínculo que se establece entre ella y el hijo. Esto es cierto y tiene plena vigencia en los primeros meses de vida del niño. Pero en la historia del hijo, el padre a menudo desempeña un papel tan importante como el de la madre, aun cuando sea una figura prácticamente ausente de la vida familiar. El hijo ha introyectado algún tipo de imagen paterna que seguramente tendrá que ver con su sintomatología actual y la problemática subyacente, de ahí la necesidad de su presencia. Pausa ahí. Ok, primer punto. Empecemos porque las personas creen, en un primer momento se había hablado acerca de que la presencia del padre era como un lujo, ¿no? Como
sí logran ver, logran discernir ese primer punto, en el cual dice tratar de romper el estereotipo de la consulta. Sin embargo, nosotros debemos de considerar de que siempre, siempre, siempre es importante tener a los dos padres, porque cuando nosotros los tenemos presentes, podemos ver la interacción de cada padre con su hijo y también la interacción entre padres. Por ejemplo, esto muchas veces se encuentra una solución o al menos se encuentra una explicación al por qué se comporta de la manera que se comporta. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, Ok. A ver, ¿alguien más? Gracias, Jorge, que nos quiera ayudar. Yo puedo ayudar. Raquel. Sí. Pedir que ocurra y crear las condiciones para que así sea es valorizarlo ubicándolo en el rol que corresponde. Resulta evidente que operamos con el concepto de que el hijo es el producto de una pareja, no de la madre solamente, y que ambos deben acudir a las entrevistas, a menos que se trate de alguna situación inusual, padre que viaja constantemente, enfermo, internado por largo tiempo, padres separados, etc. Cuando se cita solo a la madre, pareciera que la destacamos del resto del grupo familiar, pero esto tiene su contrapartida. Únicamente a ella la hacemos responsable de cómo es su hijo. No asegurarnos la presencia del padre equivale a pensar que él nada tiene que ver con ello. Por otra parte, si recomendamos la iniciación de una terapia, ambos deben de recibir esa información, encarar esa responsabilidad y adoptar una resolución. Voy a mover un poquito. Ok. Gracias. Entendemos que informar de todo esto solamente a la madre significa transferirle lo que es responsabilidad del psicólogo. Ahí quiero pausarla ahí un ratito. Sí. Me encanta ese elemento donde plantea que si nosotros solamente se plantea a la madre principalmente como la figura responsable de este proceso. Para serle sincero, y yo quisiera de alguna manera defender al padre, pero en el 100% de los casos, quien llega como una persona que solicita la ayuda realmente es la mujer, la madre. Entonces, aunque quisiera defender al padre, por lo menos en mi experiencia personal no ha sido de esta manera. Pero también es importante poder comprender que cuando solamente llega una persona, cuando solamente llega un elemento alrededor de este proceso, quiere decir de que esa persona debe transmitir información a la otra, si es que la transmite. La pregunta es, ¿qué nos asegura que va a ser transmitida de manera correcta? Nada nos asegura. Por eso habla de que eso es transferirle la responsabilidad del psicólogo. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Ok. Sí. Ok. ¿Continúa Raquel o alguien más quiere ayudarnos? A ver. ¿Alguien más? ¿Por dónde se quedó Raquel? Alma, nos quedamos en un segundito. Sí, porque en lo que la movió me perdí. Aquí, dado que el padre. Ok. Dado que el padre no ha sido incluido en ningún momento previo del proceso que culmina con tal información. Por ejemplo, necesidad de terapia. No está preparado para recibirla y sin embargo puede ser el responsable de un elemento tan importante para su concreción como en su aceptación, el pago de los honorarios y la continuidad del tratamiento. Según el aspecto disociado y proyectado en el esposo, aspecto que ha quedado marginado en la entrevista por la ausencia de él, se enfrentará con mayores o menores dificultades. Puede ocurrir que el aspecto disociado y depositado en el ausente sea el de una seria resistencia hacia el tratamiento,
La madre se mostrará, por ejemplo, receptiva, colaboradora y complaciente, pero luego podrá racionalizar: mi marido no quiere. De este modo en el marido actúa un aspecto de resistencia al cambio que parece caracterizar a este grupo familiar, sin que el psicólogo pueda perder oportunidad de trabajar con ese aspecto incluido en las entrevistas ni hacer la conciencia de la dinámica. Con respecto a la resistencia frente al manejo de la culpa. Ok, me perdí. Perdón, ya está aquí con respecto a la resistencia. Del manejo de la culpa decimos: entrevistar solo a la madre facilita la admisión de toda la culpa por la enfermedad del hijo. La presencia de ambos permite compartirla y por tanto disminuirla. Por otra parte, si pensamos que la devolución de información procura ciertos beneficios psicológicos, ¿por qué otorgarlos exclusivamente a la madre y no a la pareja? En muchos casos ocurre que a raíz de una consulta por los hijos, los padres acaban reconociendo la propia necesidad de un tratamiento y se lo procuran. Okay. ¿Sigo? No, hasta ahí ya. Ok. ¿Qué logran captar de toda esta información? Y me regreso a la presentación. Por ahí pongan algunas de las observaciones de esta lectura al chat. La importancia de los padres, de ambos padres, el tema de la, como hablaba ahorita Alma, el tema de la resistencia al tratamiento, que como les comento, la mayor parte del tiempo ocurre en el lado masculino. ¿Qué más por ahí los oigo? Tanto por ahí abriendo el micrófono como los leo por el chat. Como dice la lectura, licenciado, normalmente la responsabilidad recae más que todo sobre la madre y el padre pues se hace un poco distante y pues como dice se disocia del asunto, ¿verdad? Del problema del niño. También dice que, ¿verdad? Pues puede hacerse responsable en sí de los gastos como de los honorarios y todo eso, pero sí es importante ya que influye la presencia de él. De igual forma, bueno, creo que eso está más adelante, leí que si los padres están separados, si hay mucho conflicto dentro del ambiente familiar, eso influye sobre el niño. Y en muchas ocasiones también está la negación, que uno de los padres se niega a que el niño tiene un problema y pues finalmente quizás lo terminen aceptando, pero al inicio es un poco difícil para uno de ellos. Así es. Perfecto, muchas gracias. Esa parte ahorita de los padres separados, vamos a verla en el siguiente diapositiva. Tenemos con manito levantada Raquel, Jorge y Reina. Por ahí un mensaje al chat que pone Azucena, ambos padres en la presencia son de suma importancia. Walter, la presencia de ambos padres para evitar usar al otro como chivo expiatorio, y vamos a hablar de eso. Implica un reto grandísimo, sobre todo en nuestra cultura, cuando se ha enseñado al hombre que solo debe preocuparse por proveer. Muy, muy bien. Raquel, luego Jorge y luego Reina. Sí, yo creo que la lectura también da la relevancia del padre en las sesiones, porque a veces es verdad que la madre solo se encarga, por decirlo así, del problema, sin reconocer que el padre puede ver otras cosas que la madre pues no observa, ¿verdad? Que el padre también tiene un rol muy importante, y más si estamos hablando de niños. Obviamente si es padre de que está en casa, como decía la lectura, siempre va a ser una parte relevante. Ya de un punto idealista, que bueno serían que ambos fueran, ¿verdad? Pero en Latinoamérica creo que se da mucho ese caso, que si el niño tiene un problema, la mamá es la que aboca a solucionarlo, porque están estos roles familiares, que es la mamá es la cuidadora de los hijos. Creo que es más adelante que la lectura dice que a veces se tiene este sesgo de que pero yo también así fui cuando era pequeño, o como decía Diana, la compañera Diana, como esa negación del problema, que dicen, no, pero yo chiquito tenía esto y después crecí y estoy mejor. Creo que partes son importantes porque el niño es receptor de todo, ¿verdad? Y también algo que me resaltó es que la mencionó que la madre se hacía del problema echándole como toda la carga, o sea, toda la responsabilidad va para ella.
Y también hay que aceptar que en su mayoría, ojalá no fuera, aún hay como estos roles machistas, que si el padre dice que no hay problema, que no hay que pagar nada, pues no pasa, ¿verdad? Entonces es importante tener esta comunicación con ambos padres. Obviamente si la mamá es soltera, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Pero Sí. si están los dos presentes, es lo ideal. Perfecto. Súper bien, gracias Raquel. Esa parte de la cultura, ¿verdad? Y la importancia que tiene la participación. Ya vamos a ver esto de los padres separados, los padres divorciados, padres ausentes. Incluso por ahí el tema de que hay padres que involucran también a las nuevas parejas en la crianza de los hijos. Teníamos a Jorge y luego a Reina. Yo me quedé así como con la espinita de la defensa de los padres, porque, pues bueno, yo como padre, igual y mis amigos contemporáneos que ya son papás, creo que no tenemos como que, no estamos de ese lado de ser ausentes o de no estar al pendiente de los problemas de nuestros hijos. Todo lo contrario. Yo sé que involucra obviamente lo de la cultura, que vivimos en una sociedad machista, pero creo que hoy en día ha cambiado eso, Lick. Por lo menos esa es mi percepción. Sí, claro. Recuerden también de que la mayoría de estos libros traen una base teórica de bastante data, o sea, de bastante tiempo atrás. Sin embargo, no quiere decir que es una regla general, es más como perdón, no es una regla en general, sino que deberíamos de pensarlo en que también esto nos puede ocurrir a nosotros en la consulta. Gracias. Y cerramos con Reina y luego leo algunos de los mensajes al chat. Bueno, creo que más adelante en la lectura menciona lo del chivo expiatorio, que si ambos padres no están presentes, tienden a echarle la culpa de lo que le pasa al niño al que no está presente. Entonces, por eso creo que es muy importante que ambos padres estén presentes. Así evitamos ese conflicto o esa del padre que esté presente que no asuma su responsabilidad y se la deje solo a la persona que probablemente no está ahí. Perfecto, súper bien. Recordemos de que ese movimiento social que ustedes aprendieron por ahí en grupos del chivo expiatorio es importante que lo compartamos. Por ahí leo, antes de avanzar, Miriam, con la última que puso, sí. Miriam, los padres juegan un papel súper importante, ya que de eso también depende el comportamiento de un hijo. Alma, ambos padres son responsables de la crianza de los hijos, los roles que se enseñan, además es una manera de apoyar al hijo. Isaac, hay momentos que de la escuela los remiten porque los padres observan el problema. Totalmente cierto. Vamos a hablar de eso cuando alguien ajeno a la persona que realmente necesita la atención es remitido. Vamos a hablar un poco acerca de la ausencia del mensaje en este caso. Zulay, por ahí realmente la inclusión de los padres de suma vitalidad, ya que garantiza un desarrollo óptimo, la problemática del niño, ya que no existirían contradicciones a la hora de seguir la guía que brinda el psicólogo para abordar el problema. Y el niño sentir que es importante para ambos y están dispuestos a acompañarlo y motivarlo durante todo el proceso. Angeli, he escuchado a los padres decir que ellos sí los trataban chiquitos y por eso no pasó nada. Sí los trataban chiquitos, por eso no pasó nada. Si el hijo muestra una conducta extraña, ya que a ellos no les pasó nada. Y la presencia de ambos padres es una imagen más clara de la disposición de los padres al cambio del hijo. Creo que hemos cubierto bastante bien. Entonces, a partir de este primer punto, a partir de la aparición y de la participación de los padres en esa entrevista inicial, nos va a decir mucho del curso y el pronóstico del tratamiento que vamos a recibir. Entonces, lo que hablamos, ¿qué pasa cuando uno de los dos padres no se hace presente? Hay muchas repercusiones, pero trato de enfocarlas en tres principales. La primera es que se pierde la conexión padre, hijo, psicólogo. O sea, se pierde el que el psicólogo pueda observar este tipo de interacciones. Ya lo hemos hablado.
Dos, se puede utilizar al padre ausente como un chivo expiatorio. O sea, él, al no estar ahí, él o ella no estar ahí, pues obviamente se convierte en muchos de los casos en el responsable, si no, si de repente puede ser que esto no sea cierto. Y el tercer punto, que es el punto de lo más frecuente que ocurre, es la conversión, que en lugar del padre ser una fuerza promotora del cambio, o sea, en lugar de que el padre o la madre ayuden a convertir el cambio en el hijo, en lugar de eso se puede convertir en un saboteador del proceso. Y se puede convertir en un saboteador, sea de manera consciente, o sea, que lo hace de manera, deliberada, o por otra parte también se puede convertir en un saboteador inconsciente, o sea, por ejemplo, en lugar de ayudar a la madre en atender ciertas situaciones, por desconocimiento hace lo opuesto a lo que se le solicita, o de repente quita el poder a la madre con respecto a las distintas reprimendas que puede hacer, entre otras cosas. Ahora, hablemos un punto entonces hay dos opciones en las que vamos a hablar: de los padres separados y de los padres de niños adoptados. Porque esto puede ocurrir. Entonces, en el primero de los casos, ¿qué pasa cuando los padres están separados? Quiero comentar aquí algo importante. El motivo de consulta, claro, todo el mundo, la iglesia, la cultura nos dice a nosotros que es más probable que nosotros crezcamos como individuos integrales, sanos, entre otras cosas, si crecemos en un seno familiar integrado. Es como lo que nos dice todas las oportunidades, todas las lecturas, la cultura, la religión, todo eso lo dice. Pero cuando llega la persona al motivo de consulta, el motivo de consulta no es unir la pareja. El motivo de consulta no es resolver los problemas al interno de esa relación. El problema o el motivo de consulta es específicamente por lo que le buscan. Entonces, en muchos casos, si el psicólogo como tal, en lugar de atender el motivo de consulta que debe de atender, se centra más en tratar de unirlos, esto puede ser, además de infructuoso, puede ser hasta contraproducente. Puede más bien entorpecer el proceso de trabajo del individuo, inclusive llegando también a entorpecer su mismo trabajo como psicólogo. Y me gusta mucho el apartado que habla, en el cual como individuos, ¿verdad? Como profesionales, nosotros debemos de respetar estas decisiones, ya sea las decisiones de venir juntos, de venir separados o inclusive de venir con sus respectivas nuevas parejas. ¿Sí? La gente cree que no, que por qué, que para qué, qué tipo de beneficios podemos sacar de esta situación. Sin embargo, cuando nos damos cuenta que las nuevas parejas realmente tienen un papel importantísimo en el proceso de crianza de los hijos, porque de repente comparten una cantidad de horas bastante considerable. Entonces, debemos de respetar eso. ¿Y qué pasa entonces en el caso de los hijos adoptados? Lo primero que nosotros debemos de tratar es específicamente el tema de la adopción. ¿Ok? ¿Por qué? Porque quiero abrir un poco el micrófono. ¿Por qué? ¿Por qué creen que antes de atender cualquier otro motivo de consulta debemos de atender el tema de adopción? Walter. Walter.
Le veo la mano levantada, pero no sé si... Perdón, sí, hoy sí, disculpe. Ahora. Porque el niño tiene derecho a saber la verdad, porque no es alguien ajeno al caso. Es lógicamente el principal, la principal parte de todo esto. Aparte, al tener problemas y no decírselo, se podría dar el problema de que más adelante alguien se le zafe, por decirlo de alguna manera. En algún caso, en alguna de las clases, una de las compañeras decía que no hallaba cómo hacerle para contarle a un niño que ella tenía, que es adoptado. El niño ya tenía 13 años, pues ya no era un niño. Y entonces la licenciada le dijo que había que buscar la manera porque ya era un poco más delicado. Entonces dijo que lo correcto era hablar con los niños cuando estaban aún más pequeños. Entonces el tiempo en el que se dice, cómo se le va a decir, pero de que tiene que saberlo, lo tiene que saber, porque si no se sentiría como traicionado. Exactamente. Eso es algo importantísimo que nosotros vamos a tomar en consideración, porque el niño debe tener la oportunidad de poder translaborar esta información, una información nueva. Es como que a usted le cambiaran la realidad de los patrones en los cuales ha vivido hasta este momento. ¿Estamos? ¿Todo bien hasta acá? Sí. Sí, ¿Todo bien? Y entonces, una vez que nosotros atendemos el tema de adopción, debemos obviamente, si esta no ha sido abordada anteriormente, cualquier motivo de consulta debe esperar. Primero resolvemos esta situación, posteriormente avanzamos a atender este proceso. Ahora vamos a un tema que creo que ya lo han oído en un par de ocasiones, por lo menos los que tienen la oportunidad de llevar clases de las mediciones conmigo han siempre escuchado hablar acerca del motivo de consulta manifiesto y el motivo de consulta latente. Y este es el espacio que quiero dedicar para poder explicar. Entonces, dentro del motivo de consulta debemos discernir estos dos importantes. El manifiesto como tal es el motivo explícito por el cual la persona llega. Es el síntoma que le preocupa y es algo que ha reconocido que no puede resolver por su cuenta y a partir de eso solicita la ayuda. ¿Okay? A partir de ese proceso empieza y genera esta oportunidad. A partir de este motivo de consulta o manifiesto, en algunos casos, muchas veces, como decía por ahí Isaac, que la escuela es quien remite. En muchos casos, el receptor de esta señal de alarma puede ser un tercero. Puede ser un pariente, un amigo, el pediatra, la maestra, una tía, la abuela, ¿sí? Y es realmente esta persona quien solicita la consulta o moviliza al paciente a hacerlo. Cuando nosotros nos encontramos en esta situación, nos indica que el individuo que necesita la ayuda, pero que no ha decidido por su cuenta trabajar ante esta situación, denota un menor grado de insight acerca de su propia enfermedad. ¿Ok? Entonces, por lo general este motivo, el motivo que la persona genera es que lo lleva a este tipo de situaciones, a este tipo de consultas, tiende a ser un motivo un poco más serio, más relevante que el motivo de consulta manifiesto. Y este motivo nosotros lo vamos a denominar como un motivo latente, un motivo subyacente o profundo de la consulta. Por eso les coloco por aquí esta imagen a su lado izquierdo, que es un iceberg. En el iceberg nosotros arriba de la superficie del mar vemos una parte, vemos lo que es expreso a partir del proceso que nosotros podemos observar, no tenemos la oportunidad de poder observar esto. Pero debajo de la superficie, el cuerpo del iceberg tiende a ser mucho más grande
mucho más prominente que lo que nosotros podemos observar. Y por eso hablo acerca de que este motivo tiende a convertirse en el motivo latente. Y en algunos casos, las personas dentro de un mismo grupo familiar pueden ser que lleven a la persona que menos necesita ayuda, que menos necesita recibir atención psicológica. Y esto lo que hace es enmascarar ese motivo de consulta latente, es enmascarar ese motivo de consulta más profundo, y a partir de ello les permite como lidiar de una manera un poco más tolerable con este motivo de consulta. ¿Estamos? ¿Se entiende el motivo de consulta manifiesto y el latente? Sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son algunos de los aspectos relevantes de la exploración del motivo de consulta? En primer lugar, debemos de tomar en cuenta que como actitud general, como una actitud que debe de permanecer a lo largo del tiempo, en el caso del psicólogo, es escuchar al paciente. Pero el escuchar al paciente no quiere decir de que va a comprar todo lo que el paciente vende. ¿Sí se entiende esto? En el proceso psicodiagnóstico, a diferencia del proceso de consejería, que se van a dar cuenta cuando ustedes lleguen allá, aquí nosotros hablamos mucho de motivos, latentes. Hablamos de personas que toman decisiones, en muchos de los casos, a partir de los procesos inconscientes. Hablamos de personas que tratan de encubrir estas dificultades que pasan. En el caso de la consejería, no. En el caso de la consejería nos ubicamos un poco más a nivel consciente y un poco más a nivel en considerar que la persona que nosotros tenemos al frente es más sano. ¿Sí? En el caso del proceso psicodiagnóstico, pensamos, como quien dice, pensamos lo peor, ¿no? Pensamos en el que está bien, escucho lo que la persona me dice, pero no solamente consiste en creer lo que la persona está transmitiendo a partir de él. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Sí, que estamos bien. Posteriormente vamos a empezar a investigar si el paciente funciona como un tercero excluido o incluido respecto al motivo de consulta. Recordemos que aquí estamos hablando de evaluación de niños, ¿okay? Y al hablar de evaluación de niños, puede ser que los padres, no puede ser, los padres siempre van a llevar al hijo, siempre, ¿verdad? En el caso de, ya sea que sea remitido por la escuela, ya sea que la remisión sea por parte de otro familiar, ya sea que cualquier elemento asociado esté a nivel de una referencia de terceros, siempre lo va a llevar. La pregunta es, ¿el niño está enterado de la situación o es algo nuevo? Para el niño es algo totalmente nuevo. ¿O no? Porque él está en clase. Para la persona, para el niño, para el involucrado en este proceso, ¿es parte de la solución o es más bien una persona que interrumpe este proceso? Entonces ahí es donde viene esa importancia, ahí es donde viene este elemento de encontrar ese equilibrio entre encontrar las oportunidades que tienen cada uno de ellos y también el encubrimiento en muchos de los casos del motivo manifiesto y el motivo latente. Ahora, ¿cuáles son algunos de los desenlaces que nosotros nos vamos a encontrar? En primer lugar, debemos de encontrar, ya hemos hablado del cuadre, ya hemos hablado del inicio de la terapia, hemos hablado de la entrevista inicial. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no somos capaces de
identificar el motivo de consulta real. Lo que va a ocurrir es que el inicio de la terapia va a ser totalmente fuera de foco, porque no va a tener el encuadre apropiado, sino que va a ser un encuadre desplazado. Y al ser un encuadre desplazado, no va a encontrar una solución verdadera. Por ende, si empezamos mal desde ese punto 1, vamos a darnos cuenta que la recogida de información no cumple su objetivo, porque no logra medir lo que debe de medir. ¿Ok? Posteriormente, si el psicólogo, si el profesional es capaz de identificar esta situación, pero tiene 3 caminos en los cuales puede tomar. El camino 1 es la ambigüedad. O sea, ¿a qué me refiero con que se da cuenta el profesional de que el motivo de consulta es un motivo de consulta desplazado? O sea, que el motivo de consulta manifiesto no es el que deben de tratar, sino el latente. Entonces, esta situación va a hacer que el individuo que el profesional tenga 3 posibles caminos por seguir. Camino 1 es el de la ambigüedad, en el cual la persona, el profesional, simplemente diga, no lo voy a referir bien, no voy a hablar bien de esta situación, siempre me voy a comunicar en términos muy, que puede ser sí, puede ser no, puede ser a veces sí, a veces no. Entonces, esa postura de ambigüedad hace obviamente que el siguiente punto, el de la complicidad, también se cumpla. En el sentido de que al no reevaluar y no darse la oportunidad de poder enfrentar este tipo de situaciones, va a hacer que la persona, que el profesional se vuelva un cómplice de esta situación al atender ese motivo de consulta que no es el que debe atender. Y el tercer camino o el tercer punto es la revelación gradual. Si la persona se da cuenta que el individuo, que los consultantes llegan por un motivo que no satisface las necesidades o no va realmente a resolver la situación, debemos de ir revelándolo de manera gradual. ¿A qué me refiero con hacerlo de manera gradual? Porque muchas personas pueden hacer esta confusión de motivo de consulta manifiesto y latente, ya sea de manera consciente o inconsciente. Entonces, si lo hacen de manera consciente, debemos de ser lo suficientemente perspicaces en el sentido de poder comprender la dinámica de la familia y la dinámica de los individuos. Y si lo hace de manera inconsciente, debemos de pasar por un proceso de educación a través de esto. Entonces, ¿qué pasa si no nos damos cuenta? Finalmente, si no pudimos identificar el motivo de consulta apropiado, el destino de la terapia obviamente va a ser diferente. Va entonces a tener un rumbo que no es el que debería de tener. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, Okay. Sí. Listo. Otros aspectos importantes de tomar en cuenta. En primer lugar, nosotros debemos de tomar en cuenta el desarrollo de las sesiones. Cuando hablamos del desarrollo de las sesiones, hablamos de las distintas citas o consultas que nosotros podemos tener. A partir de esto también vamos a tomar en cuenta la exposición del material. ¿A qué nos referimos con esto? Los padres tienden a llegar al consultorio, ¿verdad? Y empezar a brindarnos una narrativa de la situación. Entonces, por aquí hay dos opciones que pueden ingresar. Es la opción buena, mala o
mala buena. Ya vamos a ver las opciones. Cuando en el discurso del padre o de los padres principalmente está lo bueno antes de lo malo, como por ejemplo, cuénteme, Orlando, ¿cómo le podemos ayudar a resolver la situación de su hijo? ¿Qué lo trae por aquí? Y viene el padre y dice, mire, antes que nada quisiera decir que Orlandito es un niño muy tranquilo, es un niño, es un pan de Dios, él no molesta a nadie, saca buenas notas, pero viene después entonces toda la ristra de dificultades que pueden ver. Entonces, ¿qué nos indica este orden? En primer lugar, nos habla acerca de que el individuo como tal presenta una actitud protectora. ¿Sí? El padre presenta una actitud protectora que va a preparar tanto al psicólogo como, como al mismo padre de lo más ansiógeno, o sea, de lo que más causa dificultades en el niño. Y por otra parte, si tenemos un individuo en el cual tiene este tipo de actitud, vamos a tener una mayor probabilidad de que este individuo participe de manera activa en la terapia. Por otra parte, si tenemos una postura de hablar solo lo malo y hasta después vamos a hablar lo bueno, y lo bueno de manera eventual, es que la persona, el padre, se siente bajo una carga bastante fuerte a nivel de ansiedad, y sobre todo esta ansiedad se va a convertir en culpa, porque al final de todo, ¿quién es la persona que está creando a este niño? Entonces, esta forma de salir, ¿verdad? de ese estado de tensión de parte de los padres, también puede funcionar como una prueba para ver si el psicólogo es capaz de manejar toda esa información, si es capaz de poder darle una solución ante esta situación. Entonces, ¿se entiende cuando hablamos de la exposición del material? Sí, sí. También se puede dar el caso de los padres con roles contrarios, en el que uno de los dos padres asume el rol de abogado defensor y el otro del acusador del hijo. Entonces, en este caso, la persona que tiende a ser el defensor del hijo, existe una mayor probabilidad de que él pueda participar en el proceso de psicoterapia. Por otra parte, la persona que se vuelve como más acusador tiene más una manera de manejar su propia ansiedad. Porque obviamente lo que buscan los padres a partir de llegar a la consulta es alivio, ¿sí? Eso es generar esta oportunidad de manejar un poco sus propias emociones. Entonces, el alivio solamente surge cuando se hace el insight del tipo de pareja que forman, cuando no se sientan recriminados por ello y sobre todo cuando comprenden que entenderse a sí mismos como padres les permite entender mejor al hijo. O sea que la terapia como tal apunta obviamente a manejar principalmente el motivo de consulta del hijo, pero no excluye a que también los padres puedan obtener beneficios del mismo proceso. ¿Estamos hasta acá? Sí. Sí. Perfecto. Ahora, lo que me comentaban por ahí, bueno, ¿y qué pasa entonces cuando los padres encuentran una cierta similitud del hijo o de repente que el niño tiene algunas conductas que son muy parecidas a las del padre? Generalmente esta situación genera una reacción
muy defensiva en el caso del padre. Y esto puede ser, esta reacción puede ser que le quite importancia a la patología y reforzarlo con racionalizaciones. Como dicen, no, a mí me pasa igual, pero ya ahora ya miren que no me pasó nada y que no sé qué y que no sé cuánto. Entonces, obviamente toda esta situación hace que el padre de alguna manera trate de manejar esta culpa a este tipo de situaciones a nivel personal. Mientras no lo pueda realizar y no lo pueda gestionar por sí mismo, va a ser difícil que el niño pueda resolver y pueda romper este patrón. Por eso, como tal, el profesional debe de no, debe de ser muy, muy, muy importante de que el individuo, el profesional, no ceda ante esta situación, aunque no ceda ante esta imposición, y sobre todo pueda recabar todo el material necesario para poder realmente gestionar un motivo de consulta apropiado, gestionar una solución. ¿Ok? ¿Estamos hasta acá? Sí. Ok. Ya casi van a ser las 4 de la tarde, pero si les soy sincero, no nos queda mucho. ¿Les parece si seguimos? Y lo despacho hoy un poquito temprano. Sí, mejor continuemos. Sí. Qué dolor, ¿no? Ok. Bueno, y entonces, ¿cuál es el rol del psicólogo? ¿Qué papel cumplimos nosotros entonces en este espacio? En primer lugar, debemos de destacar la importancia del mundo interno del psicólogo. O sea, de cómo las propias dificultades del individuo pueden interferir en la formación de sí como profesional. Entonces, debemos de comprender de que es muy posible de que la persona también tenga algunos aspectos infantiles y también aspectos de su propia formación. Por eso, entre mayor pueda ser la distancia a nivel óptimo, mejor resultado vamos a obtener. Como hablamos, por ejemplo, si nosotros vemos esta situación desde una óptica en el sentido de que cada individuo tiene sus propias particularidades y que dentro de esas mismas particularidades tiende a salir, ¿verdad?, algunas de las formaciones de nuestros primeros años de vida. Entre menor incidencia podamos tener acá, mejores resultados vamos a obtener. ¿Qué va a pasar entonces si no logramos separar estas situaciones particulares del individuo? ¿Qué pasa si no logramos separar los elementos muy particulares del psicólogo? Bueno, en este caso puede realizarse una contraidentificación, ese es el nombre apropiado, una contraidentificación proyectiva, ya sea con el hijo o con los padres. Y esto obviamente va a generar una interferencia sumamente importante en todo el proceso de consulta, en todo el proceso psicodiagnóstico. Por eso, debemos de tener mucho cuidado con nuestros propios procesos de comunicación y estar conscientes de estas situaciones. Finalmente, esta dificultad, a nivel de que si realmente nosotros no somos capaces de poder controlarla, debemos de ser capaces entonces de manejarla a través del contenido de lo que se dice. ¿Ok? Y finalmente, para ir ya casi cerrando este capítulo, la ansiedad para muchos de estos casos, en el caso de los padres, es importante que comprendamos que esta ansiedad que ellos sienten
va muchas veces acompañado de culpa. Porque cuando los padres se dan cuenta de que, de que los hijos tienen una dificultad, que los hijos tienen fallas, que tienen debilidades, obviamente esto afecta cómo ellos se ven a sí mismos como padres. Y por ende, el no verse como padres perfectos duele. No verse como padres sin tachas, sin fallas. Y por ende, el psicólogo aparece como una figura castigadora, como una figura de censura, en el cual realmente viene a reprender a los padres en el rol específico que están haciendo. Por ende, esta situación, ¿verdad? No está, este duelo, cuando nos referimos a duelo, es la pérdida del individuo de lo que él considera que es como padre. Este duelo no siempre se elabora de manera positiva. Para algunos padres, esta pérdida, ese bajarse del pedestal, hace que su omnipotencia, ¿verdad? La percepción que tienen también los hijos de cómo los ven como padres perfectos, que no cometen errores, obviamente esto se considera para sí mismo como un fracaso de la omnipotencia. Y esto es algo tan intolerable para las personas que van a preferir evitar o suspender la consulta. Porque mientras alguien no me diga que no estoy bien, sí lo estoy. ¿Les ha pasado, por ejemplo, en el que las personas dicen, puchica, solo fui al médico y me hizo los exámenes de sangre y me di cuenta que andaban los triglicéridos hasta donde no? Y ya me empezó a doler la cabeza, por ejemplo. Sí. La típica, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no se dan cuenta y dicen, puchica, mejor no hubiera ido al médico? Mi papá es uno de ellos. Mi papá dice, ¿y para qué me van a decir de que el cascajo está malo? ¿Para qué? Entonces, ¿Perdón? ¿Kate? ¿Verdad? Creo que se equivocó por ahí. Entonces, importante este elemento. Entonces, es obvio, ¿no? Que cuando nosotros nos encontramos en esta situación, si la persona no se le marcan las faltas, no se le marcan las fallas, pues obviamente mejor va a evitar esta situación antes de que se le exponga como un ser imperfecto que es. Okay. Ahora, finalmente, llegamos al último punto de la entrevista. Si la ansiedad y la culpa, ¿verdad?, se encaran adecuadamente desde la primera entrevista, realmente vamos a sentar las bases para una terapia exitosa. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas veces las personas consideran que el lidiar con la culpa, el lidiar con la ansiedad puede ser como un efecto bola de nieve que va a traer más culpa y más ansiedad. Esto solamente si no es tratado de manera apropiada. Pero cuando nosotros, como profesionales, brindamos la oportunidad para que el paciente, los padres del paciente, puedan elaborar ese duelo, ¿verdad?, que no son perfectos. Ese duelo de la pérdida de la omnipotencia, esa pérdida de ser padres intachables, obviamente se va a volver más fácil que el plan terapéutico correcto sea entonces puesto en marcha y finalmente encontremos una solución ante las distintas dificultades que enfrenta el paciente. ¿Estamos? ¿Todos claros hasta acá? Sí, Lick. Sí, Lick, todo bien. ¿Dudas? ¿Nadie? ¿Estamos?
Una pregunta, Lick. Sí, mi hermano. Para superar ese duelo, ¿se podría decir que se puede dar un tiempo prolongado o se puede tratar en la misma consulta? No, se puede tratar en la misma consulta. Entre, recuerde que cuando hablamos de duelo, hablamos de pérdida en general. Aunque generalmente pensamos duelo, automáticamente la muerte de alguien. Eso es lo primero que pensamos. Pero realmente todos los días nosotros tenemos duelos, como duelos de acabó su serie favorita. Un duelo. Fue al médico y el médico le prohibió cierta comida. Duelo. Entonces, esas pérdidas que nosotros tenemos pueden ser físicas, también pueden ser a nivel de nuestra propia opinión. Como por ejemplo, personas que piensan que son los mejores en un juego, por ejemplo, de repente se encuentran con alguien que les pega una repasada y pierden y ya se dan cuenta que no son entonces lo que ellos creían ser. Entonces, ese duelo realmente va muy de la mano en el sentido de que la persona debe de ser capaz de elaborarlo, y esto bajo el entendido que nadie es perfecto, absolutamente nadie. Ninguno de nosotros, no sé cuántos padres tengo acá, a ver si yo ya sé de Jorge, sé de, ¿quién más? A ver, Isaac, Wendy, cuando su bebé, Azucena, Tania, Lourdes, cuando sus bebés nacieron, al mismo tiempo venían con manual. No, para nada. Cero manual. Venían por ahí con una visita a la página web, por si tiene dudas o preguntas, o puede devolver este producto y tiene una garantía de 30 días. Para nada. No. Licenciado. Dígame. Yo tengo 3 hijos y los 3 son totalmente diferentes. Ninguno es igual a otro. Exacto, y nadie, o sea, a lo mejor recibimos instrucción de nuestras madres o de nuestros padres o de nuestros abuelos si tenemos la oportunidad de que interactúen con nosotros, pero nadie realmente tiene como la fórmula secreta para crear un hijo exitoso. Nadie lo tiene, porque no existe. Entonces, cuando nosotros como profesionales nos encargamos de hacer ver esta situación a los padres, se vuelve más fácil de poder resolver ese problema. Vamos. Entonces, claro, va a depender de qué tan arraigados pueden estar, o qué tan arraigadas pueden estar estas creencias en los padres, pero usualmente la primera entrevista tiende a ser un buen punto de partida para eso. ¿Estamos? ¿Todo bien? Sí, Lick. ¿Dudas? Por ejemplo, dentro de una entrevista se hacen intervenciones. Llegan padres que están separados y se comienzan a agarrar y empieza pleito. ¿Se pueden hacer intervenciones ahí? Sí, en definitiva. Porque recuerda que también, como les digo, su objetivo no es unirlos, pero por lo menos debe de existir un nivel de cordialidad bastante alto. Y si se pelean en el consultorio del psicólogo, ¿qué no harán fuera del consultorio del psicólogo? Entonces, eso es algo, una información vital también que nos transmite. ¿Estamos? ¿Todo bien? ¿Dudas? ¿No? Perfecto. Entonces, con eso damos cierre oficial al segundo tema grande que tenemos en la primera unidad. Isaac. En cuanto a los foros, que yo ya quiero ir avanzando un poquito. No, el foro siempre está hasta la última parte porque es como un resumen de toda la unidad. No van a hacer ustedes todo un resumen, sino que la pregunta principal es cuál fue el aprendizaje más significativo y qué dificultades encontró en la unidad. Entonces, mientras no se termina la unidad, no podemos responder el foro. Vamos. ¿Todo bien? Bueno, entonces vayan encendiendo sus cámaras para despedirnos. El día martes nos veremos, misma hora, mismo canal.
Ya iniciamos con un tema nuevo. Casi estamos, la primera unidad es casi un tema nuevo por semana. Entonces, más o menos esto nos va a dar la oportunidad. Recuerden por ahí, no se vayan durmiendo con el tema de estudiar. Por ahí hay tareas, hay un tercer resumen también. Recuerden que el resumen lo entregan mañana, creo, ¿verdad? Mañana o el sábado, no me acuerdo. Pero sé que tienen que entregar. Ayer se entregó el último. Se entregó ayer, el segundo. El 3 entrega el 6. El 3 se entrega el 6. Estamos, entonces, hay un tercer resumen. No se vayan durmiendo con esto, vayan avanzando. Es mucho contenido. Psicodiagnóstico 1, bueno, y la 2 también es de mucho contenido, mucha interacción de esta manera para que vayan tomándolo en consideración. Entonces, este resumen, el último resumen, el tercero, es de otro libro, ¿verdad? El capítulo 4. Sí, es del otro libro. Es del libro de psicodiagnóstico infantil. Bueno, jóvenes, entonces si no hay más dudas, nos vemos el día martes. ¿Ok? Feliz fin de semana. Descansen. Gracias, Lick. Igual. ¿Puedo quedarme con un ratito? Sí, no hay problema. Bye.